Ingeniero, muy buenas noches, bienvenido a la sala de Zoom. Un gusto tenerlo nuevamente con nosotros, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, ingeniero Roberto. Buenas noches, distinguidos participantes. Nuevamente darles la bienvenida a su taller de Microsoft Excel. En este momento les voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Sí, ¿verdad? Positivo, ingeniero. Gracias. Bueno, en este taller nosotros vamos a aprender el uso de filtros de forma básica como también de manera avanzada. Y también vamos a entrar en el tema de la ordenación de datos o registros. Para comenzar con todo esto, yo tengo acá una tabla preparada, la cual lo primero que voy a hacer es, por ejemplo, habilitar los autofiltros. Entonces, para poder justamente habilitar estos autofiltros, voy a venir a la pestaña de los datos y me voy a ubicar dentro del grupo ordenar y filtrar. Dentro de este grupo, fíjense, tenemos acá un botoncito llamado filtro. Justamente presiono un clic sobre este botón. Y como pueden notar ustedes, en la parte superior de los encabezados aparecen, ¿no? Aparecen los autofiltros. Entonces ya con los autofiltros habilitados, vamos a proceder, por ejemplo, a realizar primero una ordenación de datos y posteriormente vamos a hacer los filtrados de registros. Para poder ordenar los datos, simplemente lo único que tienen que hacer es ubicarse justamente en la columna que se va a organizar. Vamos a suponer nosotros que queremos organizar por la columna de marca de esta pequeña tabla. Entonces me ubico en cualquier parte de la columna y a continuación o podría utilizar los autofiltros y le podría decir ordenación de forma descendente. Es decir, quiero visualizar toda mi tabla de datos de forma descendente, es decir, de Z hacia A. Y noten ustedes, toda la tablita se ha organizado de manera descendente. Exactamente lo mismo se podría hacer con la cinta de opciones. Vamos a suponer que quiero normalizar como estaba, entonces en el grupo ordenar y filtrar, de la misma manera podemos hacer la ordenación. Voy a suponer que quiero organizar de manera ascendente. Por lo tanto, presiono un clic en este botón, que básicamente esos botones vienen siendo lo mismo que los que tengo dentro del filtro. Perfecto. Presionamos de A hacia Z. Muy bien, entonces toda la tablita ha sido organizada de forma ascendente. En el caso de que nosotros quisiéramos hacer ordenaciones más avanzadas, por ejemplo, ordenar por más de una columna, van a proceder de la siguiente manera. Voy a suponer que quiero organizar toda mi tablita de forma ascendente por la columna de marca y descendente por la columna de modelo. Para poder hacer este tipo de organización, lo que tenemos que hacer es presionar directamente este botón que se llama ordenar. Le doy un clic. Al presionar un clic sobre este botón, noten ustedes que como estaba ubicado sobre la columna de marca, automáticamente como primer nivel me aparece esta columna. Pero en el caso de que no esté ubicado en esa columna, por ejemplo, estaría en esta otra, de la misma manera presionamos ordenar
Y desde acá, en caso de que no me aparezca la columna que yo quisiera, desde esta lista desplegable podría seleccionar, ¿no? Seleccionar la columna. En este caso, seleccionamos marca y ordenar según se recomienda dejarlo en valores de celda, ¿ya? Aunque tenemos otras opciones, pero en este caso, la recomendación es dejarlo en valores de la celda. Y finalmente, en esta ventanita se tiene que establecer el criterio de ordenación. Vamos a establecer de A hacia Z, es decir, de forma ascendente. Muy bien. Entonces, a continuación, vamos nosotros a ordenar nuestra tabla por el modelo para poder agregar un nuevo nivel o un nuevo criterio de ordenación. Voy a presionar un clic donde dice agregar nivel. Fíjense, me aparece otro nivel en el cual tuviera que seleccionar la segunda columna por la cual deseo organizar mis datos. Hemos dicho que la segunda columna va a ser por el modelo. Entonces elegimos modelo. Ordenar según, lo dejo valores de la celda. Y finalmente, en criterios de ordenación, voy a seleccionar que quiero de forma descendente. De Z hacia A. Perfecto. Entonces, fíjense, estoy estableciendo dos criterios. Por supuesto, podría seguir estableciendo los criterios que yo quiera. Muy bien. Entonces, con todo esto, voy a presionar el botón aceptar. Y lo que quiero que noten es lo siguiente. Dentro de todas las marcas Audi, por ejemplo, la tabla se ha organizado por el modelo y se ha organizado de manera descendente, como pueden ver ustedes. Si nosotros verificamos con otra marca, por ejemplo, la marca Dacia, observen también, aquí la tengo, y también la tabla ha sido organizada de manera descendente. En este caso, de S hacia D. ¿Perfecto? Esto que ustedes acaban de ver ya se considera una ordenación de datos avanzada. Cuando se organiza, vuelvo a repetir, por varias columnas. Hasta acá tenemos alguna consulta, alguna pregunta que quieran hacerme. Muy bien, si no tenemos ninguna pregunta, continuemos. A continuación, vamos a aprender de forma básica a cómo realizar filtros. Para esto voy a hacer lo siguiente. Voy a suponer que quiero filtrar toda la tabla por la columna de fecha de matriculación. Lo que quiero que noten es lo siguiente. Si se dan cuenta, esta columna de fecha de matriculación, prácticamente su contenido viene siendo fechas. Por lo tanto, van a ver que el programa automáticamente se va a dar cuenta de todo esto y pues me va a ofrecer filtros de fecha. Si presiono un clic sobre este pequeño botón, sobre el filtro, noten ustedes que automáticamente me coloca filtros de fecha. Dentro de estos filtros de fecha, yo podría seleccionar, por ejemplo, que queden visibles únicamente los registros de la próxima semana, de la semana pasada, del próximo mes o de este mes. Ahora bien, si yo selecciono una columna, la cual tiene, como pueden ver, un contenido de texto, entonces acá automáticamente me va a aparecer
filtros de texto, ¿sí? Filtros de texto. Y como pueden ver, son diferentes a los filtros de fecha. Un filtro bastante interesante que podemos mencionar, básicamente sería el filtro contiene. Si yo selecciono el filtro contiene, me va a aparecer una ventanita flotante en la cual le voy a decir, por ejemplo, que quiero filtrar todas las marcas que tienen las iniciales RO, por ejemplo, de esta forma, RO, y presiono el botón aceptar. Noten ustedes que prácticamente me han quedado visibles las marcas como ser Citroën y Chevrolet, ¿sí? Para poder quitar el filtro, me puedo servir de la cinta de opciones presionando el botoncito borrar, o si prefieren, pueden venirse al autofiltro y desde acá seleccionar eliminar o borrar filtros de marca. Y de esa manera prácticamente toda la tabla va a aparecer, ¿no? De forma completa sus registros. Muy bien. De la misma manera, podríamos hacer filtrados con columnas que tienen como datos valores. En este caso, cilindradas. Si le damos un clic, observen que reconoce el contenido de la columna, me reconoce que son valores numéricos y me coloca filtros de número. Entonces, desde acá, un filtro también bastante interesante que podemos mostrar sería el filtro entre. ¿Ya? Seleccionamos el filtro entre. Me aparece la ventanita flotante y, por ejemplo, yo quiero que queden completamente visibles los filtros o las cilindradas, mejor dicho, de 1995 y 1997. Perfecto. Entonces presionamos el botoncito aceptar. Y observen ustedes que únicamente me han quedado visibles los registros que tienen estas cilindradas comprendidas entre 1995 y 1997. Muy bien. Entonces, de esa manera podemos hacer el filtrado de nuestras tablas, ¿no? O de nuestros valores que están dentro de una tabla. Voy a presionar el botón borrar. Perfecto. Ahora les voy a explicar unos filtros un poco más avanzados de lo que hemos visto. Voy a activar mi segunda hoja de cálculo. Y acá nosotros vamos a hacer los filtrados por criterios. Por ejemplo, en la parte derecha tenemos unos criterios por los cuales vamos a filtrar. Concretamente, voy a filtrar por la columna de ruta de esta tabla, por la columna de cliente y por la columna de venta. Los criterios van a ser los siguientes. Por ejemplo, quiero que queden visibles únicamente registros que en la ruta empiecen por el código 11. Luego he colocado un asterisco que significa todo o parte de ese código. ¿Ya? Además de eso, vamos a filtrar por el cliente. El cliente que va a tener el código 032, el cuarto dígito puede ser cualquiera y finalmente el último dígito sería el 8. Y el último criterio que vamos a establecer, que queden visibles los registros con las ventas menores, en este caso, que $50. Para poder hacer este tipo de filtrado de datos,
lo que tenemos que hacer prácticamente es seleccionar la tabla base. Por ejemplo, voy a seleccionar de esta manera. Si se preguntan, ¿es obligatorio seleccionar la tabla base? Mi recomendación es que sí la seleccionen, aunque no es obligatorio, pero sí recomendable. ¿Perfecto? A continuación, nos ubicamos también dentro del grupo Ordenar y Filtrar y voy a presionar este botoncito que se llama Avanzadas. Entonces, doy un clic en Avanzadas. Fíjense, me aparece una ventanita flotante del filtro avanzado. Si se dan cuenta, yo he seleccionado con el fin de no confundirme de tabla. Prácticamente la tabla correcta sería la tabla de la parte superior. El programa automáticamente ha reconocido tablas que están por debajo de estas. Entonces acá lo que tienen que hacer es seleccionar este rango de lista y presionar el botón suprimir. A continuación voy a presionar el botoncito selector de rango y voy a seleccionar prácticamente la tabla correcta. Lo que quiero que noten acá es que estoy incluyendo prácticamente los encabezados de la tabla en mi selección. Luego dice rango de criterios. En otras palabras, me está diciendo, esta tabla, ¿por qué criterios quieres filtrar? Entonces acá seleccionamos los criterios, que tampoco son los correctos que ha seleccionado el programa. Lo suprimo y voy a seleccionar los criterios correctos, ¿no? Que serían estos. Y también quiero que noten que estoy seleccionando de la misma manera el encabezado de estos criterios. ¿Para qué? Para que tengan relación con la tabla principal que nosotros deseamos filtrar. Prácticamente sería todo lo que tenemos que hacer. Acá en el grupo acción, por ahora lo voy a dejar filtrar la lista sin moverla a otro lugar. Y también voy a dejar deshabilitado por ahora solo registros únicos. Presiono el botoncito aceptar. Y noten ustedes que me han quedado visible dos registros, ¿no? Fíjense, estos dos registros básicamente están cumpliendo este criterio de ordenación. Muy bien, han quedado visible únicamente los que tienen la ruta o el código 11. También han quedado visibles los clientes que tienen el código 03208, en este caso, y las ventas menores a 50. Como pueden ver, el programa prácticamente ha hecho caso, ¿no? A los criterios que nosotros hemos establecido en la parte derecha de nuestra pantalla. Bien, entonces, con esta lógica vamos a pasar al segundo apartado. En este segundo apartado vamos a filtrar o bien estos criterios como también estos otros criterios. De la misma manera, prácticamente que queden visibles los registros que tienen el código 11, que queden también visibles los registros con este número de clientes y menores a 50. Pero de la misma forma que queden visibles los registros con las ventas mayores a 100. Muy bien, entonces hacemos prácticamente lo mismo. Es decir, voy a seleccionar la tabla principal, presiono el botón avanzadas y a continuación en rango de la lista elimino lo que el programa selecciona,
porque también se ha equivocado, como pueden ver. Y acá voy a seleccionar la tabla principal correcta. En rango de criterio, de la misma manera, ¿no? Eliminamos esto, presiono el selector de rango y voy a seleccionar estos criterios que tengo en la parte derecha de pantalla. Presionamos Enter y presiono el botón Aceptar. Y fíjense, me han quedado visibles en este caso 4 registros, ¿no? Que prácticamente se ha basado Excel en los criterios que nosotros hemos establecido. Fíjense, valores menores que 50 en cuanto se refiere a las ventas y valores mayores a 100. Ahí está. Hasta acá tenemos alguna pregunta, alguna consulta que deseen hacerme. Perfecto. Si no tenemos preguntas, continuemos. Acá tengo otro pequeño ejemplo de filtros de fecha, que básicamente los filtros de fecha actúan de la misma manera que los filtros con valores numéricos, ¿ya? Es decir, podría utilizar operadores como mayor, menor, mayor que, menor que, diferente o igual. De la misma forma, es decir, lo que voy a hacer es seleccionar toda la tabla, me refiero a la tabla principal, y a continuación vuelvo a presionar el botón Avanzadas. En rango de la lista, lo que voy a hacer es eliminar de la misma forma y seleccionar los valores correctos. Rango de criterio, lo elimino y selecciono los criterios que son correctos, que básicamente son 2, ¿no? Que tenemos que cumplir. Es decir, solamente quiero que quede visible las fechas menores al 1 de enero del 2020. Pero también quiero que quede visible los clientes SL, ¿no? Es decir, que termina con SL. Prácticamente son 4 a simple vista o 5. Presiono Enter y presiono Aceptar. Observen ustedes, entonces me han quedado visibles únicamente las fechas menores al 1 de enero del 2020 y también ha quedado visible los clientes que terminan con la inicial o las iniciales S.L. Aquí está. Y finalmente, ya para poder terminar esto de los filtros avanzados, vamos a hacer lo siguiente. Es decir, vamos a suponer que a partir de esta lista de países, yo quiero en este caso realizar un filtrado de datos en otro sector de la hoja de cálculo. Pero quiero hacer el filtrado de datos únicamente con valores únicos. Como pueden ver en esta lista, prácticamente se está repitiendo el país de Venezuela, se está repitiendo el país de Suiza, el país de España, entre otros. Entonces, el objetivo va a ser traer esta lista de países, lo vamos a traer a partir de esta celda. Pero aquí me tienen que imprimir los países únicos, es decir, sin duplicados. Para poder realizar todo esto, lo que voy a hacer es seleccionar directamente la lista de países que quiero mover.
A continuación, vamos a volver al comando avanzadas. Y acá vamos a hacer algo diferente. En el grupo de acción siempre hemos estado trabajando filtrar la lista sin moverla a otro lugar. Entonces, en vez de esta primera opción, voy a seleccionar la segunda, es decir, copiar a otro lugar. Más abajo, en rango de la lista, voy a eliminar lo que el programa ha seleccionado y vamos a seleccionar prácticamente la lista de países. A continuación, acá dice rango de criterios. En rango de criterios no voy a colocar absolutamente nada, porque no quiero establecer un rango de criterios. Lo que quiero es mover la lista a otro sector de la hoja de cálculo. ¿Sí? Entonces, acá no tienen que colocar absolutamente nada. Y activando la opción copiar a otro lugar, observen ustedes, esta opción antes estaba deshabilitada. Ahora me aparece habilitada, justamente porque he activado el segundo radio button. Entonces, en copiar a otro lugar, lo que tengo que hacer es seleccionar a partir de la celda la cual yo deseo copiar. Y para terminar, voy a presionar solo registros únicos. Con esto, ¿qué le estoy diciendo al programa? Le estoy diciendo que me traiga esta lista a partir de esta celda, pero que se me imprima únicamente los registros únicos. Muy bien. Entonces, presionamos el botoncito aceptar. Y observen ustedes, ya tenemos prácticamente esa lista de países, pues de una forma que no se están duplicando los valores. A manera de practicar un poquito, también podemos hacer el filtrado de toda la lista de países, incluido también el continente. ¿Cómo se logra hacer todo esto? Me voy a ubicar, por ejemplo, a partir de esta otra celda. ¿Sí? Vamos a modificar el tamaño y le voy a colocar un contorno. Entonces, a partir de esta celda, quiero traer estas dos columnas, pero de la misma manera quiero traer a los países sin duplicados. Entonces, hacemos prácticamente algo similar. Activo la pestaña Datos, selecciono Avanzadas. En rango de la lista, voy a seleccionar, por ejemplo, todo esto, ¿no? Tanto países como también el continente. Pero antes, lo que no me tengo que olvidar es que en acción debe estar seleccionado copiar a otro lugar. Esto es muy importante que lo activemos. Ahora sí, con toda confianza, borro este dato y voy a seleccionar básicamente las dos columnas. Ahora sí, en rango de criterios, vamos a suponer que solamente quiero imprimir en esta celda los países que están en el continente de Europa. Entonces acá prácticamente tendría que seleccionar el encabezado y también la palabra Europa. Copiar a otro lugar, le damos un clic y selecciono que quiero que me aparezcan a partir de esta celda. Y no me tendría que olvidar que solamente quiero que me traigas registros únicos. Con todas estas consideraciones, voy a presionar el botoncito aceptar.
Y noten ustedes que solamente me está imprimiendo a todos los países que se encuentran en el continente de Europa. Perfecto. Entonces, les he querido dar prácticamente una explicación de forma general de lo que son los filtros básicos, como también los filtros avanzados. Y de la misma manera, la ordenación de valores. ¿Alguna pregunta, alguna consulta que me deseen hacer? Perfecto. Si no tenemos pregunta, voy a dar paso a la explicación que tiene para ustedes el ingeniero Roberto Bustillos. Adelante, ingeniero. Perdón, ¿cómo está? Gracias, ingeniero Julio, por la explicación tan clara que hubo sobre el manejo de lo que son los filtros en Excel. Sabemos siempre que las personas que estamos iniciando tal vez en lo que es Excel puede resultar un poco tal vez confusa la terminología principalmente que se maneja, ¿no? Al momento de explicar esto de los filtros. Sin embargo, recuerden que estos son unos talleres con unas temáticas específicas orientadas ya a algo avanzado dentro de lo que es Excel. Ya cuando nosotros les invitemos a formar parte del curso de operador en ofimática, entonces vamos a empezar desde un nivel cero, detallando paso a paso cómo es el manejo de las herramientas generales que se usan en Excel, ¿no? Entonces, ya habiendo concluido la explicación general de lo que es el manejo de lo que son los filtros principalmente, pues voy a desconectar lo que es el live de Facebook. Quiero agradecer igual nuevamente a los que han entrado en sintonía a través de nuestra página de Facebook, el live, que han sido más o menos igual sobre las 33 personas esta vez. Entonces, muchas gracias. Les invitamos. Ojo, no, me estoy despidiendo del live de Facebook, por favor, los que están en Zoom todavía me esperan un momentito. Les invitamos, ¿no? A que el día de mañana también participen del tercer taller referido a lo que es PowerPoint, en donde vamos a estar explicando y enseñando lo que es presentación de diapositivas, pero empleando lo que es el 3D. ¿Listo? Entonces, quedan invitados los que están acompañándonos en nuestro live.